iniciar, mis hermanos. La semana pasada iniciamos el estudio de los versículos 12 al 21 del capítulo 5 de la epístola que el apóstol Pablo escribía a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma. Y expusimos en la enseñanza pasada cómo el apóstol Pablo en esos pasajes presenta la base teológica, presenta el fundamento de lo que ha expresado del versículo 1 al 11 del capítulo 5, que básicamente del versículo 1 al 11 Pablo expresa que el cristiano debe y tiene que tener la seguridad de su salvación. Eso es lo que él expresa del versículo 1 al 11. Ahora, del versículo 12 al versículo 21 del capítulo 5 de la epístola a los romanos, Pablo entonces presenta el porqué, la base del por qué el cristiano puede tener plena certeza de su salvación. Y lo que él presenta a grosso modo, y como expusimos la semana pasada viendo ese panorama general del pasaje, lo que él presenta es que los cristianos podemos tener la plena certeza de nuestra salvación, porque estamos unidos a Cristo y ya no estamos en Adán. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo presenta. Él presenta algo que es fundamental entender, y es que para Dios solo hay dos tipos de personas: o el que está unido a Cristo o el que está unido a Adán. Y mostramos cómo el apóstol Pablo en esos 10 versículos, del versículo 12 al 21 del capítulo 5, vimos cómo el apóstol Pablo afirma y comprueba que el pecado de Adán afectó a toda la descendencia de Adán, es decir, a todos los hombres. Vimos también cómo el apóstol Pablo contrasta el resultado de la obra de Adán con el resultado de la obra de Cristo. Vimos cómo aquellos que están en Adán reciben condenación y muerte, y aquellos que están en Cristo reciben justificación y vida. Vimos el papel que cumplió la ley de manifestar la condición miserable y en condenación en la que se halla el hombre. Y también vimos que ante dicha condición miserable del hombre, aquellos que reciben el don de Dios reciben una gracia que sobreabunda maravillosamente, una gracia superior. Ahora, expuse la semana pasada al estudiar de manera general estos versículos del 12 al 21 que encierran tal profundidad y tal enseñanzas maravillosas que sería un error exponerlo en una o dos prédicas estos versículos, sino que nos dan la posibilidad de mirar las enseñanzas que implícita o explícitamente están involucradas en el texto para poder recorrer durante este mes lo que de ella encontramos. Enseñanzas preciosas, tesoros maravillosos que de manera directa o de manera indirecta están involucrados en este texto. Doctrinas vitales, y nombramos cuáles eran esas doctrinas vitales, y las voy a volver a nombrar: la autoridad de las Escrituras, el pacto de obras, la doctrina del pecado original, la doctrina de la obediencia pasiva de Cristo y la doctrina de la obediencia activa de Cristo. Y dijimos que así vamos a recorrer este pasaje durante este mes, con una exposición general de lo que la Escritura enseña en este pasaje, como lo hicimos la semana pasada, pero que nos íbamos a detener domingo a domingo de este mes a profundizar como mineros, hallando las riquezas que hay dentro de este texto. Y la primera doctrina que vemos que de una manera no explícita, pero sí implícitamente podemos encontrar en este texto, no de manera directa, sino de una manera indirecta podemos encontrar en este texto, es la doctrina de la autoridad de las Escrituras, la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Y esa es la doctrina que vamos a tratar en esta mañana. Ahora, cuando hablamos de una prédica doctrinal tiene un reto. No es como comúnmente lo hacemos en la congregación, que es que el texto nos va dando el parámetro de lo que vamos exponiendo, sino que al ser una prédica doctrinal vamos a ir a diferentes partes de las Escrituras para soportar la doctrina que se está exponiendo, y eso es lo que vamos a hacer básicamente en este mes. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que aquellos que no tienen un manejo apropiado de las Escrituras, es decir, que no llegan rápido a los pasajes bíblicos, la recomendación siempre es que a medida que vayan teniendo esa capacidad, que solo se logra a través de estudiar la Biblia,
en sus casas, llegar y tener un estudio diario de las Escrituras, un manejo rápido de las Escrituras. Entonces, que más bien escuche los pasajes y que anote los pasajes para que en su casa pueda corroborar lo que se está exponiendo. Bueno, aquellos que tienen un manejo rápido de las Escrituras pueden acompañarme cuando vaya de un texto al otro. Ahora, cuando yo digo que Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, tiene implícitamente o indirectamente una exposición, o más bien una defensa, una apología de la doctrina de la autoridad de las Escrituras, uno dice, ¿y a dónde? ¿A dónde? ¿Cómo puedo afirmar que este pasaje involucra la doctrina de la autoridad de las Escrituras? Y la respuesta se halla en esto, mis hermanos. Es por esta razón. Lo que el apóstol Pablo expone en estos versículos es tan vital en torno a nuestra fe, en torno a lo que creemos, en torno a nuestro Señor Jesucristo, en torno a nuestra salvación. Lo que el apóstol Pablo expone es tan vital, de ese versículo 12 al versículo 21, que si alguien no cree en la literalidad de los primeros capítulos del Génesis, si alguien no cree en la historicidad de la historia de Adán y Eva, lo que sucedió en el Edén, si alguien no cree que eso fue real, sino meramente un simbolismo, pues la fe cristiana no tiene ningún sentido. Ahora, lo triste y peligroso es que yo estoy seguro que en este momento aquí sentados hay personas que han llegado con ese concepto en su corazón, con ese concepto en su ser. Ahora, los que tienen ese concepto, quiero decirles que su fe cristiana no tiene ningún soporte. Si alguien no cree en la literalidad de los primeros capítulos del Génesis, en la historicidad de la historia de Adán y Eva, de la caída de Edén, pues déjenme decirle que su fe no tiene ninguna base y ningún soporte. Mis hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios se soporta en la verdad revelada en su bendita palabra, en las Escrituras, en la Biblia. Eso es lo que principalmente significa ser un cristiano evangélico. Para un cristiano evangélico no hay otra fuente de autoridad en torno a la verdad y la vida que esté a la par, que esté al mismo nivel que las Escrituras. No la hay. A diferencia de los católicos romanos que tienen a la misma par de las Escrituras lo que el pensamiento humano genera en torno a su fe, para los cristianos evangélicos la única fuente de autoridad, la que no está al mismo nivel de nada, sino que es superior a todo, es la bendita palabra del Señor. Y eso tiene una implicación para nuestra vida. Eso somos lo que somos los cristianos evangélicos. Sola Escritura es uno de los lemas de la Reforma. Sola Escritura, no una fuente de pensamiento externa al mismo nivel de ella. Y eso tiene algo implícito para nuestra vida en Cristo, para la vida que vivimos. Y es esto, que si hay algo que pensamos, que concebimos, si hay algo que contradice en nuestro pensamiento lo que la Escritura claramente enseña, pues entonces nosotros desechamos lo que nosotros llegamos a percibir y a pensar. Pues nuestro sometimiento es principalmente a la verdad revelada por la palabra de Dios, por la Biblia. Por ejemplo, en torno a ese principio, seguramente no entendemos plenamente que Dios sea tres personas y a la vez sea un Dios. Pero nuestro ser, nuestra razón se somete a esa verdad claramente expuesta en las Escrituras. Seguramente no entendemos plenamente cómo es que Jesucristo es plenamente a la vez Dios y plenamente a la vez un hombre. Pero nuestra razón se somete a esa verdad claramente expuesta en las Escrituras. Seguramente no entendemos plenamente cómo es que Dios ha decretado todo lo que acontece y a la vez sea el hombre responsable de sus acciones delante de él. Pero nuestro ser, nuestra razón, se somete a esa verdad claramente expuesta en las Escrituras. Nuestro sometimiento a las Escrituras no quiere decir que cuando entramos a la iglesia nos quitamos nuestro cerebro y que cuando salimos nos lo volvemos a colocar. Nuestro sometimiento a las Escrituras es que nuestra razón se inclina a lo que la Escritura enseña, por más que no lo podamos entender plenamente. Y ahora esto tiene un porqué, porque la misma Escritura nos enseña que un ser finito como somos nosotros
no puede abarcar la grandeza de un ser infinito. Y el pasaje clásico que expone esto es el siguiente. Voy a dar la cita, voy a expresarlo y después doy la cita. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 55, versículo del 8 al 9. Ahora, entendiendo eso, que lo entendemos los cristianos, que no puedo ser tan obtuso y tan soberbio como para pensar que un ser finito puede abarcar la verdad infinita de un ser infinito como es nuestro Dios. Por eso nos sometemos a la verdad que es revelada en su palabra. Ahora, ¿por qué dicho sometimiento está vinculado a un libro? ¿Por qué dicho sometimiento está vinculado a la Biblia? Porque para los cristianos estamos convencidos de que la Biblia es la mismísima palabra de Dios. No como un término peyorativo, sino que es eso lo que nosotros creemos, que la Biblia es Dios hablando, la palabra de Dios. Ahora, por esa razón es que la Biblia, la escritura para los cristianos evangélicos es autoritativa. Pues cuando la Biblia expone algo, el cristiano no piensa así, no piensa de esta manera. No, son palabras de hombres en torno a su fe, a lo que ellos creían e influenciados por su época. No, la Biblia es un libro, sí, de fe sagrado, de hombres que escribieron muy religiosos, muy santos sus pensamientos. No, el cristiano evangélico no piensa de esa manera. El cristiano evangélico, cuando se acerca a las escrituras, se acerca sabiendo que ella es la mismísima palabra de Dios. El teólogo contemporáneo Wayne Grudem da una definición de lo que es la doctrina de la autoridad de las escrituras. Y de manera particular creo que es una definición muy completa lo que hace Grudem. Dice, la autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Eso es una muy buena definición de lo que los cristianos evangélicos creemos en torno a la Biblia. Ahora, quiero resaltar de esa definición no solo el por qué la autoridad. Claramente la autoridad es porque creemos que es la palabra de Dios, sino que en la definición que da Grudem también se ve la extensión de lo que creemos que es la palabra del Señor. En este sentido, no creemos que la palabra de Dios sea solo una parte de la Biblia. Hay una parte de la Biblia que es palabra de Dios, pero otras son palabras y pensamientos de hombres. No, eso no lo creemos. Tampoco creemos que sean solo algunos pasajes. Tampoco creemos que palabra de Dios es lo que dijo Jesús, pero no lo que dijo Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas. No. Tampoco creemos que la ley sea más palabra de Dios que los evangelios. Tampoco creemos que los evangelios sean más palabra de Dios que el libro de los Hechos. No, claramente creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Y voy a volver a repetir entonces la definición que da este teólogo. La autoridad de las escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Ahora, esta convicción de que toda la Biblia es palabra de Dios, es lo que teológicamente se conoce como la doctrina de la inspiración plenaria de las escrituras. Es decir, que toda ella es la palabra de Dios, no una parte de ella, toda ella es la palabra de Dios. Hay dos pasajes bíblicos cuando hablamos de la doctrina de la autoridad de las escrituras que el cristiano debe tener claro en su mente, siempre venirá a su mente. Dos pasajes bíblicos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que ya han pasado el proceso de teología en la iglesia y que conocen estos pasajes bíblicos de memoria.
Pero también sé que hay muchas personas aquí reunidas que nunca habían escuchado esta doctrina, que la habían de pronto escuchado y aceptado de una manera muy superficial. Y es la intención de soportar por qué creemos en torno a la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Uno de esos pasajes bíblicos que es fundamental en torno a esta doctrina es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 16. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Reina Valera. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, una traducción más literal de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 es: toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda la Escritura surge del aliento divino. Pablo utiliza la palabra griega en lo que Reina Valera traduce como inspirada. Utiliza la palabra griega theopneustos, aliento divino. Toda la Escritura surge del aliento divino. Así que en torno a este punto de dónde surgen las Escrituras, Pablo está hablando de lo que para él era el Antiguo Testamento. Toda la Escritura, en ese momento no había Nuevo Testamento, estaba siendo compuesto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En torno a ese entendimiento podemos también ver en la definición que da este teólogo Gruden algo que también afirmamos los cristianos evangélicos, y es lo que se conoce como la inspiración verbal de las Escrituras. Y esto es importante. Es decir, no solo creemos que el mensaje que está en la Biblia es la palabra de Dios. No solo creemos que lo que ella enseña es de la palabra de Dios, sino que creemos que cada palabra que está en la Biblia es la palabra que Dios quiso que estuviese en sus Escrituras. No solo creemos que sea el mensaje lo que es la palabra de Dios, creemos que cada palabra que está allí es la palabra que Dios quiso que estuviese en las Escrituras. Ahora, esto no quiere decir que los escritores bíblicos, porque la Biblia no bajó del cielo y se encontró en un lugar, sino que fue escrito por hombres, ¿cierto? Esto no quiere decir que los escritores bíblicos fueran simples mecanógrafos de un dictado divino. Si hubiese sido netamente ese es su papel de ser solo personas que Dios les decía al oído algo y ellos escribían lo que Dios quisiera que dijeran, pues netamente encontraríamos en la Biblia un solo estilo de escritura, una sola forma gramatical. Pero eso no es lo que encontramos en la Biblia. Claramente podemos ver las características de cada escritor divino reflejado en sus libros o cartas. Algunos escriben de una forma más sosegada, otros de forma más vehemente, algunos con expresiones poéticas y bien elaboradas, otros con expresiones bruscas y tajantes. Claramente entonces el papel del escritor bíblico no fue ser un secretario, un mecanógrafo. Para entender un poco más cómo fue que Dios utilizó a los escritores divinos, voy a dar un comentario del teólogo Charles Hodge. Él dice: además, así como la inspiración no involucró la suspensión ni la supresión de las facultades humanas, tampoco interfirió con el libre ejercicio de las facultades mentales características del individuo. Si era un hebreo, el inspirado hablaba en hebreo. Si era griego, hablaba en griego. Si era un hombre instruido, hablaba como hombre de cultura. Si era rudo, hablaba como tal hombre es propenso a hablar. Si su mente era lógica, razonaba como lo hacía Pablo. Si era emocional y contemplativo, escribía como Juan. Todo esto está involucrado en el hecho de que Dios emplea sus instrumentos conforme a su naturaleza. Los escritores sagrados dejaron la impronta de su carácter en sus varias producciones de una manera tan clara como si no hubieran estado sometidos a ninguna influencia extraordinaria. Este es uno de los fenómenos de la Biblia que destacan ante el lector más desatento. Así los escritores sagrados escribieron de la plenitud de sus propios pensamientos y sentimientos, empleando el lenguaje y modo de expresión que les era más natural y apropiado. Sin embargo, y no por ello en menor grado, hablaron tal como fueron impulsados por el Espíritu Santo, y sus palabras eran las palabras de Él. No,
Los escritores bíblicos, mis hermanos, no fueron simples secretarios o mecanógrafos de lo que Dios les daba. Pero cuando hablamos que toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada de su aliento, lo que queremos decir es que ellos, al escribir, el Espíritu de Dios guiaba a sus propios seres en dejar por escrito el mensaje que compartían con las palabras que debían estar. Los teólogos llaman a esto la inspiración orgánica de las escrituras. Es decir, Dios no utilizó como un dictado divino lo que los escritores bíblicos nos dejaron, sino que utilizó sus vidas y los llevó a escribir lo que Él quería que quedara reflejado utilizando sus vidas. Esto se entiende mejor con lo que MacArthur nos enseña en torno a este punto. MacArthur inicia haciéndose esta pregunta: ¿cómo podría la Biblia ser las palabras de hombres como Pedro y Pablo y al mismo tiempo ser también las palabras de Dios? Parte de esta respuesta, de la respuesta a esta compleja pregunta, es que simplemente porque Dios había hecho de Pedro y Pablo y de los otros escritores de la Escritura los hombres que Él quería que fueran, formando sus mismas personalidades. Él controlaba su herencia y sus ambientes. Él controlaba sus vidas, al mismo tiempo que les daba libertad de elección y voluntad. Y cuando estos hombres eran exactamente lo que Él quería que fueran, dirigió y controló su libre y voluntaria elección de palabras para que escribieran las mismas palabras de Dios. Dios los convirtió en el tipo de hombres que podía usar para expresar su verdad. Y entonces Dios literalmente seleccionó las palabras de sus vidas y de sus personalidades, vocabularios y emociones. Las palabras eran sus palabras, pero en realidad sus vidas habían sido tan enmarcados por Dios que eran las palabras de Dios. Así que es posible decir que Pablo escribió el libro de los Romanos y también decir que Dios lo escribió y estar en lo correcto en ambos aspectos. Una buena ilustración de esto es cómo Dios utiliza un hombre llamado Moisés y ver la vida de Moisés. Y ver la vida de Moisés como un hombre hebreo que es formado como un egipcio, y verlo que recibió la mejor educación que pudo haber recibido en su vida. Y ver también cómo este hombre creyó en un momento de su vida que por su mano podría liberar a su pueblo. Y verlo humillado después saliendo corriendo y pasar 40 años en el desierto como un simple pastor. Y a los 80 años, cuando ya claramente no creía en él, como lo podemos ver en la escritura, Dios lo utiliza para ser el hombre que fue y dejar por escrito lo que él escribió. Así que podemos ver que Dios utiliza en sus manos la vida de las personas para hacer lo que Él quiere con esas vidas de las personas. Y en los escritores bíblicos utilizó sus vidas, los formó, los llevó para después utilizarlos para escribir las palabras que Él mismo quería que quedaran registradas. Y en el segundo versículo fundamental en torno a esta doctrina, la autoridad de las Escrituras, después de 2 de Timoteo 3:16, es 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Mira lo que el apóstol Pedro dice, teniendo esto que acabamos de decir en torno a las Escrituras. Él está hablando de las Escrituras en este pasaje. Mira lo que dice en el versículo 19 en adelante de 2 de Pedro capítulo 1. Ahora, déjame darte el contexto de lo que viene hablando Pedro. Pedro acaba de mostrar en esta misma epístola un evento en su vida, la transfiguración del Señor. Eso fue un evento maravilloso, ver al Señor transfigurado en su gloria. Pero ¿sabes qué hace Pedro? Pedro va a minimizar ese evento que él vivió de ver un milagro tan espectacular para realzar a dónde debe el creyente afirmarse. Y va, aunque vivió eso, él inicia diciendo en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Ni siquiera mucho más segura que aún lo que él alcanzó a percibir con sus propios ojos. Eso es lo que está resaltando Pedro. También la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué tanta seguridad en torno a unas escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué si las escribieron hombres, Pedro? ¿Por qué nos dices que tenemos esa palabra tan segura y que tenemos que aferrarnos a ella en torno a caminar en la luz? Versículo 20. Pedro va a entrar a explicar por qué.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo así, Pedro? ¿Cómo así que no hay interpretación privada? El versículo 21 lo explica. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, ya entiendo por qué es tan segura, porque es la bendita palabra de Dios. Así la hayan escrito hombres. Es la bendita palabra de Dios. Es por esa razón que el apóstol Pedro dice que la Escritura es tan segura, porque tenía la plena certeza de que era palabra de Dios. El doctor Martin Lloyd Jones comentaba lo siguiente: la inspiración verbal, es decir, que todas las palabras de la Escritura son las palabras que Dios quería que su pueblo recibiera. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo ha supervisado, controlado y guiado a estos hombres hasta en la elección de las palabras concretas, y por encima de todo se produce el resultado que Dios había pretendido originalmente. Aún podemos ver a un escritor bíblico entendiendo esto. Bueno, Pedro también. Pero miremos a David, cómo expresa David lo que él escribía. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2. David expresa lo siguiente. Dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, llegó a afirmar David. Mis hermanos, tan importante es entender la verdad de la inspiración verbal. Una vez más repito, es decir, que creemos no solo que el mensaje de la Biblia es palabra de Dios, sino cada palabra que está en la Biblia es palabra de Dios. Tan importante es entender esta verdad, es decir, eso que acabo de decir, de las palabras mismas son las palabras de Dios, que nosotros encontramos en la misma Escritura una muestra de dicha importancia. Los apóstoles entendieron esta verdad de que las palabras en sí eran la bendita palabra de Dios, lo que él quería que quedara registrado en las Escrituras. Por ejemplo, acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Galacia lo siguiente. Para mostrar una doctrina fundamental, el apóstol Pablo se va a soportar en una palabra de las Escrituras, de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora, ¿cuál es el soporte de lo importante que está diciendo aquí Pablo? Él lo sigue diciendo. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. No sé si alcancen a ver la importancia aquí de la palabra para Pablo tan importante, que era una simple palabra para soportar leer la doctrina que estaba trayendo. El apóstol Pablo vincula aquí todo el significado a una sola palabra: simiente. Todo el argumento del apóstol depende del hecho que la Escritura dice simiente en singular y no simientes en plural. Pablo soporta la doctrina de que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de las promesas hechas a Abraham, en torno a una palabra que él toma del Antiguo Testamento. Ese es el soporte, porque entendían que no solo el mensaje es la palabra de Dios, sino cada una de las palabras que están en las Escrituras. Ahora, miremos a nuestro Señor Jesucristo en torno a esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo también afirmó la doctrina de la inspiración verbal. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. El Señor Jesucristo, en medio del sermón que conocemos como del monte, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, las Escrituras. Esa es la manera en que ellos se expresaban o tenían esa terminología en torno a la Escritura, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice Cristo? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
cumplido. Y esta no es una referencia hiperbólica, es una expresión en torno al entendimiento que tanto vemos que tuvo Pablo como el mismo Señor Jesucristo expresa. Es más, el mismo Señor Jesucristo utilizó este entendimiento de que todas las palabras de la Escritura son las palabras que Dios quería que estuvieran allí. Cuando en Juan capítulo 10, aunque no voy a ir en este momento al pasaje, en Juan capítulo 10 nos encontramos que Él, al afirmar que el Padre y Él uno son, muchas personas que lo escucharon reaccionaron en contra de esa afirmación, diciendo que se hacía como Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Toma una palabra del Salmo 82, versículo 6, cuando en ese pasaje del Salmo 82 se está condenando a los jueces que no ejercían una justicia verdadera, sino que más bien se dejaban sobornar por los poderosos y ricos. En ese Salmo 82, 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Toma todo su argumento para soportar la verdad de su deidad, de su filiación divina con el Padre, diciendo: ¿ustedes por qué se sorprenden que yo soy hijo de Dios? Si la misma Escritura dice: dioses sois. Jesucristo toma el aval de cómo la Escritura podía referirse así y lo dice: pues yo, que soy enviado por el Señor, pues tengo todo el peso para ser llamado hijos de Dios. Es la muestra de que aún se soportaba doctrinalmente en esta verdad de que todas las palabras son las palabras de Dios. Para los cristianos de todos los tiempos, la Biblia, las Escrituras son plenamente, son absolutamente la bendita palabra de Dios mismo. Y es por esta razón que los autores del Nuevo Testamento muchas veces, al referirse a pasajes del Antiguo Testamento donde Dios había hablado, podían expresarse ellos de esta manera. Los autores del Nuevo Testamento, cuando veían un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios había hablado, decían: la Escritura dice. ¿Por qué decían esto? Porque para los apóstoles Escritura y Dios estaban correlacionados. Escritura y Dios estaban correlacionados. Era lo mismo para ellos. Y esto lo encontramos como ejemplo en Romanos capítulo 9, versículo 17. En Romanos capítulo 9, versículo 17. Pablo aquí va a traer una referencia de Éxodo 9. Y dice el apóstol Pablo: porque la Escritura dice a Faraón. Mira la expresión que tiene: porque la Escritura dice a Faraón. Ahora, cuando uno va a Éxodo 9, ve que es Dios quien le dice a Faraón a través de Moisés. Dios le dice a Faraón, pero Pablo no tiene ningún problema a cambiar el término Dios dijo por la Escritura dice. ¿Por qué? Porque para ellos la Escritura es lo que para nosotros es, ¿qué? La bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Miremos cómo MacArthur lo comenta. Él dice: en las Escrituras la persona de Dios y la palabra de Dios están en todas partes interrelacionadas, tanto que lo que es cierto acerca del carácter de Dios es cierto acerca de la naturaleza de la palabra de Dios. Dios es verdadero, impecable y confiable, por lo tanto también lo es su palabra. Y escucha esto: lo que una persona piensa acerca de la palabra de Dios en realidad refleja lo que una persona piensa acerca de Dios. Y así es. Escucha esta última frase de MacArthur: lo que una persona piensa acerca de la palabra de Dios en realidad refleja lo que una persona piensa acerca de Dios. Si tú has llegado aquí con un entendimiento de que la Escritura es un libro humano, religioso, eso es lo que tú piensas de Dios, algo insignificante. Ahora, otra muestra clara de lo que los apóstoles entendían en torno a las Escrituras lo podemos ver cuando el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de la iglesia en Tesalónica. Y mira, les va a decir esto y ahora lo vamos a leer. Les va a decir: doy gracias a Dios, porque cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios, las Escrituras del Antiguo Testamento, ustedes la tomaron no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios que actúa en ustedes. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo dice:
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, dice Pablo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El entendimiento de los apóstoles en torno a las escrituras que ellos poseían en el Antiguo Testamento para nosotros es que eran no palabras de hombres, sino palabras de Dios. Y eso lo creemos los creyentes al día de hoy. Ahora, esto no solo ocurría con los textos del Antiguo Testamento, porque este es el soporte que he mostrado, que ellos creían que sus escrituras sagradas, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, no eran palabras de hombres, sino la palabra de Dios. Sino que podemos ver que los apóstoles entendían que lo que ellos enseñaban y escribían eran palabra de Dios. Podemos también ver entonces que lo que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles, claramente ellos mismos entendían que no eran palabras simplemente de hombres, sino la palabra de Dios. Miremos, por ejemplo, el apóstol Pablo dando unas directrices a la iglesia en Corinto, que era desorganizadísima en su culto. Pablo dando unas directrices de cuáles eran los roles, cómo debía funcionar la iglesia. Termina diciendo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Como un reto, porque alguien le podría decir, pero Pablo, tú nos estás ordenando algo, pero ¿dónde está tu soporte escritural para decirnos lo que nos estás diciendo? Porque esto es algo novedoso, la iglesia se está formando. Y Pablo dice, entonces, si alguno se cree profeta o espiritual, 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Ahora, tan claro tenían los apóstoles en su mente que lo que ellos enseñaban y escribían no eran palabras meramente de hombres, sino la bendita palabra de Dios, que hacían depender, escucha esto, la salvación de las personas en sus enseñanzas. Oh, sí. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo le dice a las iglesias de Galacia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, hablando de los apóstoles, si aún un ángel o cualquier persona les predica a ustedes un evangelio diferente del que nosotros le hemos enseñado, sea reservado para la ira de Dios, sea anatema. El apóstol Juan estaba tan seguro de lo que él enseñaba y escribía, no eran palabras de hombres, sino la palabra de Dios, que acompáñame a 1 de Juan capítulo 4 versículo 6 para que mires lo que él afirma. Juan dice, 1 de Juan capítulo 4 versículo 6, nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Total seguridad en torno a lo que ellos mismos afirmaban. Los apóstoles creían tal seguridad en torno a que lo que ellos escribían era palabra de Dios, que el apóstol Pedro, entendiendo cómo ellos tenían a la escritura del Antiguo Testamento, cuando ellos hablan de escritura se refieren al Antiguo Testamento, que ellos entendían que sus escrituras eran divinas, eran palabra de Dios, pero Pedro no tiene problema en colocar en un mismo nivel las cartas de Pablo a esas escrituras. Las coloca al mismo nivel. Y eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Hablando de las epístolas de Pablo, dice en 2 de Pedro 3, 16, casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro no tiene problema, y entendiendo cómo entendían ellos lo sagrado de sus escrituras, lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, entendiendo que era sagrada esas escrituras, no tiene problema en colocar las epístolas de Pablo al mismo nivel. Ahora, la autoridad de las escrituras no solo era defendida y proclamada por los apóstoles, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo, hablando de las escrituras, dice en el pasaje que ya vimos rápidamente que el Señor utilizó una palabra, dioses del Salmo 82, para afirmar su deidad. Dice lo siguiente en Juan capítulo 10, versículo 34 al 36.
en torno a ese debate de que él se estaba haciendo igual a Dios, diciendo el Padre y yo uno somos. Y la gente reaccionando, diciendo, ¿cómo dices eso? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y esta es la expresión que quiero resaltar, lo que está en paréntesis, lo otro ya lo expliqué. Y la escritura no puede ser quebrantada, dijo el Señor, al que Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Ahora, no quiero referirme a lo que ya me expliqué, que él tomó una palabra para enfatizar su deidad, hablando de la inspiración verbal, sino que quiero enfatizar a la frase que en Reina Valera aparece en paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. La escritura no puede ser quebrantada, es decir, no se puede ir en contra de lo que ella enseña. Amados hermanos, nuestra fe, nuestras convicciones, lo que nos impulsa a vivir, a pensar, a desear, a anhelar, a esperar, lo que somos, se soporta en las Escrituras, la bendita palabra de Dios, y así debe ser. El mismo apóstol Pablo nos enseñó, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, las Escrituras, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, dice Pablo en Efesios 2:20. Así que claramente nosotros, cuando nos acercamos a las Escrituras, no nos acercamos como escritos humanos, sino que nos acercamos entendiendo que es la mismísima palabra de Dios. Ahora, después de este soporte teológico en torno a qué es la palabra de Dios desde el pensamiento de los apóstoles y desde el pensamiento del Señor Jesucristo, ¿por qué es importante remarcar todo esto de la doctrina de la autoridad de las Escrituras, de la inspiración plenaria, de la inspiración orgánica y verbal de ellas? Cuando hemos acabado de ver lo que el apóstol Pablo señala en el capítulo 5, versículo 12 al 21, ¿por qué es importante remarcar todo esto? Porque muchos que dicen ser cristianos, y pronto estoy seguro que aquí hay de ellos, porque muchos que dicen ser cristianos no toman como algo literal lo narrado en los primeros capítulos del Génesis. Piensan que lo que allí es expuesto son impresiones simbólicas, netamente metafóricas, para explicar el inicio de la creación y la existencia del pecado. Algunos de estos hombres se expresan así: los primeros capítulos del Génesis son un producto de la fantasía poética y como tal no tienen nada que ver con la realidad histórica. Tristemente hay muchas personas que tienen este pensamiento y muchos lo leen. Mis hermanos, si esto fuera así como piensan estos hombres, el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21 no tendría sentido, no tendría ningún valor. Ya vimos que, y la semana pasada, que enseña del versículo 12 al versículo 21, que Cristo vino a resolver la situación de aquellos que estamos en Adán, que son todos los hombres que nacemos en su estado natural. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo va a entrar a contrastar a un personaje histórico como el Señor Jesucristo con un simbolismo al que se le ha dado el nombre de Adán? No se puede. Uno no puede contrastar a un personaje histórico con un simbolismo. No cabe el contraste. No tiene ningún peso. Es imposible que se pueda contrastar a una persona real e histórica con un simbolismo. Pablo, vos estás loco. Esa lógica no se puede llevar a cabo, Pablo. Si lo narrado en los primeros capítulos de la Biblia no es histórico y literal, la fuerza y la base teológica que el apóstol Pablo utilizó para expresar la seguridad de nuestra salvación no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Cesaría de inmediato también nuestra esperanza de nuestra resurrección. En el pasaje clásico de la Biblia en torno a la esperanza de nuestra resurrección, en lo que sucede cuando resucitamos, Pablo toma el mismo contraste. Así que si es solo algo metafórico y simbólico, mis hermanos, no tenemos esperanza de nada, ni de que Cristo haya muerto por nosotros, ni la esperanza de resurrección. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, que es el pasaje clásico que habla la Biblia en torno a nuestra resurrección. Si Adán no fue un personaje literal, Pablo no tiene ningún sentido lo que está haciendo
ni en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, ni en Primera de Corintios capítulo 15. Pablo, no hiciste nada. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 22, Pablo dice, y está hablando de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, es tan importante el contraste que está haciendo Pablo entre Cristo y Adán, que a Cristo le da el nombre de postrer Adán o segundo Adán, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría el apóstol Pablo afirmar que cuando un simbolismo pecó, toda la humanidad pecó? ¿Cómo podría afirmar que un hombre resuelve lo que una referencia simbólica expresa? Pablo, ¿estás loco? Así que los que así piensan en torno a los primeros capítulos del Génesis están afirmando, tal vez no explícitamente, pero sí indirectamente, que el apóstol Pablo estaba equivocado y que las doctrinas vitales y fundamentales que se exponen en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, no tienen ningún sentido. Ahora, los que piensan así en torno a los primeros capítulos del Génesis, no solo están diciendo que Pablo está equivocado, Lucas también. ¿Por qué? Porque Lucas nos presenta una genealogía en el capítulo 3, la genealogía de Jesucristo que llega hasta Adán. Y uno diría, ¿y este hombre cómo va a presentar una analogía de un hombre, de sus descendientes, con una expresión meramente simbólica? En Lucas capítulo 3, versículo 38 dice que Adán es hijo de Enos, ya va finalizando la genealogía, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas, ¿cómo haces eso? ¿Cómo vas a presentar una genealogía que arranca con un simbolismo? ¿Cómo podría colocar Lucas una genealogía de un simbolismo? ¿Cómo podría realizar esto Lucas si Adán no fuese un hombre real e histórico? Ahora, quienes piensan así en torno a los primeros capítulos del Génesis, no solo están rechazando a Pablo y a Lucas, sino a nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo utilizó la historicidad y literalidad de Génesis en sus primeros capítulos para soportar una doctrina. Acompáñame a Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, divorciarse de su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y los que piensan de esta manera tendrían que decirle al Señor Jesucristo, ¡a Jesucristo! ¿Cómo vas a tomar una fuente de base teológica a lo que estás explicando si eso era un simbolismo, Jesús? Eso no pasó. Lo que está narrado en Génesis 1 y 2 no pasó, Jesús. Eso era una narración metafórica en torno a cómo fue la creación. Nuestro Señor Jesucristo no podría haber soportado sus respuestas si creyese que lo que se narra en los primeros capítulos de Génesis son meramente un simbolismo. Él sabía perfectamente que era un relato histórico porque Él estuvo allí. Así que de una forma indirecta o de manera implícita, el pasaje de Romanos 5, versículo 12 al 21, es una apología, es una defensa a la autoridad de las Escrituras, muy necesaria al día de hoy, porque pululan escritores populares que tienen un concepto de evolución teísta y que muchas personas leen, y mis hermanos, todas las doctrinas están unidas. Es decir, si alguien no cree algo tan fundamental como esto, seguramente su doctrina se desviará. Y un ejemplo de ello fue el gran conocido teólogo del siglo pasado, Karl Barth. Karl Barth no creía en la literalidad de los primeros capítulos del Génesis. Cuando le preguntaban, ¿usted cree que la serpiente habló? Él decía, a mí no me interesa si habló, sino qué dijo. No, es importante la literalidad, y por eso hacia el final de sus días llegó a decir, es muy posible que Jesús haya muerto por toda la humanidad, el universalismo.
Siempre quien falla en una doctrina hacia el final o en el recorrido de su vida se tergiversará. Hermanos, expresar o pensar que los primeros capítulos del Génesis no son literales no es algo liviano. No es algo que consiste en una mera opinión. Pues esos 3 primeros capítulos del Génesis son la base para todo el desarrollo escritural. Los capítulos del Génesis del 1 al 11 son simbólicos. Sí, Génesis 3:15 también. La promesa de aquel que vendría, de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. La promesa del protoevangelio, donde se desarrolla toda la historia de la Biblia. MacArthur lo expresa de esta manera: Génesis 3 es uno de los capítulos de mayor importancia en toda la Biblia. Es el fundamento de todo lo que sucede en adelante, y en su ausencia las escrituras y la vida misma serían ininteligibles. Génesis 3 explica la creación del universo y el estado de la humanidad, explica por qué el mundo tiene tantos problemas, explica el dilema humano, explica por qué necesitamos un Salvador y explica lo que Dios hace en la historia. El teólogo Samuel Waldron expresa lo siguiente: el hecho es que no se puede sacar los primeros capítulos del Génesis del organismo bíblico. No es como quitar los andamios de un edificio después de pintarlo. Es más bien como arrancarle la cabeza a un animal vivo. La cabeza puede desaparecer, pero toda clase de tendones, huesos y sangre chorreando atestiguan que no era una parte opcional del organismo. De la misma forma, los primeros capítulos del Génesis no pueden ser arrancados de la Biblia sin dejar el organismo de la autoridad bíblica destilando pruebas de la violencia de tal acción. No puede arrancarse del resto de la Biblia sin perder la autoridad bíblica y la religión bíblica, dice Waldron. Quien pone en duda, mis hermanos, la literalidad de los primeros capítulos del Génesis, pone en duda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y por ello pone en duda su deidad, y al poner en duda su deidad destruye toda seguridad de nuestra salvación. Como decía Martin Lloyd Jones, en última instancia, nuestra autoridad para la comprensión de la inspiración de las Escrituras debe encontrarse en el mismo Señor Jesucristo. Y él afirmaba la literalidad de los primeros capítulos del Génesis. Negar la veracidad y literalidad de los primeros capítulos del Génesis es volver a dar oídos a Satanás, quien una vez más quiere colocar en duda la bendita palabra de Dios. Y lo voy a representar de esta manera. Voy a ser la voz de Satanás. Con que Dios te ha dicho que, esta voz es muy bonita para Satanás, pero digamos, con que Dios te ha dicho que los 3 primeros capítulos del Génesis son históricos, son reales. No, tontico, ¿cómo puede una serpiente hablar? ¿No te has puesto a pensar en esto? Ahora, la respuesta del cristiano ante esa voz satánica debe ser: la Escritura, la palabra de Dios así lo enseña claramente. Es más, dicha acción de la tentación de la serpiente a Eva es señalada en torno a la guía de la vida al interior de la iglesia. Es más, Satanás, ese evento lo toma Pablo para señalar cómo debe ser el orden al interior de la iglesia. Mira, te lo demuestro. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, Pablo dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Si eso era una cosa metafórica y simbólica. No, se destruye la realidad bíblica, y por eso no debe sorprendernos vernos hoy en muchas llamadas mal congregaciones cristianas, muchas mujeres y que pastoras, porque si no se toma la literalidad del texto bíblico, entonces se va a desechar mucho de lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Sí ves, hermanos? No tomar como reales lo narrado en los primeros capítulos del Génesis destruye la enseñanza bíblica. Ahora, mis hermanos, yo entiendo que desde un púlpito, por más que se presenten pruebas fehacientes escriturales como las que he presentado hoy en torno a la autoridad de las Escrituras,
su inspiración plenaria, verbal y orgánica, y por ello la veracidad de los primeros capítulos del Génesis y las implicaciones que Pablo expresa en Romanos 5 del 12 al 21. Yo entiendo que así se puedan presentar. Solo la acción del Espíritu de Dios puede convencer a alguien que la Escritura, toda ella, es veraz y la palabra de Dios. Aquí se puede parar el apóstol Pablo mismo hoy y exponer con su erudición las verdades escriturales que si el Espíritu Santo de Dios no actúa en una persona, no la va a creer. Ahora, ¿cómo usted puede afirmar eso? Porque la Escritura mismo nos lo enseña. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Pablo dice, y nosotros, hablando de los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, mis hermanos, el hombre se somete a la autoridad de las Escrituras y las convierten en su fuente de convicción de vida solo por la acción del Espíritu Santo. Así lo expresa también nuestra confesión de fe. Dice lo siguiente en el capítulo 1, párrafo 5. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las santas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras cosas incomparables y excelentes, y las plenas perfecciones de las mismas son argumentos por las cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Pero dice la confesión, tampoco es bobito, los puritanos dicen, a pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Alguien que luche con su incertidumbre de lo que la mal llamada ciencia puede decir en contra de la verdad escritural, la única manera de convencerse en torno a la verdad escritural es que la estudie, y si el Espíritu Santo de Dios habita en él, sin lugar a dudas formará esa convicción. Ahora, de esta manera, y con esto finalizo, de esta manera Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, que estudiamos la semana pasada en todo su conjunto, implícitamente o indirectamente se convierten en una defensa a la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Mis hermanos, la próxima semana, continuando con los aspectos doctrinales contenidos directa o indirectamente en este maravilloso pasaje, daremos respuesta a esta inquietud que siempre es planteada en torno al tema de ser declarados culpables por el pecado de Adán. ¿Por qué el acto de un hombre en otro tiempo tiene consecuencias para mi existencia si yo no pedí que me representara? Ese es el común cuestionamiento que se hace en torno a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 12 al 21. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué soy declarado culpable por algo que yo no hice? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana cuando expongamos el llamado el pacto que hizo Dios con Adán y que conocemos como el pacto de obras. Vamos a orar, mis hermanos.